Esta presentación la he basado en 2 puntos, digamos, vamos a decir, como muy salomónicos, ¿no? No podemos hablar de esas 10 fases, en ese título que aparece en el guión, el índice que tenéis ahí en vuestras manos, sin hablar, creo, de aspectos básicos judiciales, sin llegar a tener que volver a ser una de esas charlas que yo ya fui donde me contaron cosas de derecho. Pero sí que creo que es importante que hablemos de ellas, porque si no, no vamos a poder, o nos va a costar más, introducir esas recomendaciones cuando hablemos de esas 10 fases o cuando hablemos de dentro de este proceso que se inicia, ahora veremos en qué motivo o cuándo se da ese pistoletazo de salida, ese proceso judicial, que no nos engañemos, lo que nos asusta en el ámbito de la construcción o donde más estamos relegados es el ámbito penal, cómo voy poniendo determinados medidores de temperatura y detectores y cortafuegos para poder hacer la defensa mucho más lógica y mucho más fuerte. Dicho lo cual, entramos en el primer bloque, en aspectos básicos del sistema judicial, y voy a intentar que sea de forma muy esquemática tratar aquellos aspectos de mayor interés. Primero, en este país existen 5 órdenes jurisdiccionales. José está comentando el tema laboral. Yo fundamentalmente me voy a centrar un poco en todos, pero fundamentalmente acabaremos en el penal, no nos engañemos. Pero el primero, que sí que de alguna manera es capitular, que es el administrativo, en el que de alguna forma la Inspección de Trabajo es la dueña y señora en el ámbito de construcción de este sector, de esta jurisdicción, perdón. Lo que tenemos que tener en cuenta es que estos señores de la Inspección de Trabajo generan esos requerimientos y actas de infracción. Todo el mundo ya lo sabemos. Quieren que presunción de certeza, yo siempre un poco el mismo ejemplo, algunos ya me habéis escuchado decirlo, de que los burros vuelan. Estos señores ponen un papel que los burros vuelan y los burros vuelan. Ya está. No hay que discutir, los burros vuelan. Otra cosa es que luego en la sala del juicio, cuando tengamos que ir a ese escenario, a mí me interese demostrar que los burros no vuelan. Llevaré un burro a la sala, aparecerá allí, le diré que vuele, no volará y serán las cuestiones de otra forma. Pero de entrada la presunción de certeza está ahí, tenemos que ser conocedores que eso existe. Dicho lo cual, en el tema de requerimientos actas de infracción, que es su principal arma, hay que tener de alguna forma clara que determinadas actas de infracción generan el inicio, la mecha del proceso en vía penal. Eso está de alguna forma ya establecido, hay una instrucción maravillosa que es pactada entre Inspección de Trabajo y Fiscalía, en el que de alguna manera se tipifican qué actas de infracción tienen que ser remitidas a Fiscalía. Y no nos engañemos, todas estas que ustedes ven aquí acaban en Fiscalía. Otra cosa es que la inspección, porque es un protocolo, vamos a decir, se aconseja que se haga, se anima a que la inspección haga esta gestión. Hay inspecciones de trabajo que dicen que no lo hacen, que no consideran que tengan que enviar estas actas de infracción. Digamos, no genera una obligación de facto, pero de alguna manera tenemos que ser conscientes de que existe, porque de alguna manera, si en nuestra obra, en nuestro lugar de trabajo, me atrevería incluso a extrapolarlo, no solamente pensar en el sector de la construcción, esto es para todo, aterriza un acta de infracción o presumimos que puede llegarnos un acta de infracción, de esas que veis ahí, actas de infracciones muy graves, incumplimientos reiterados de requerimientos previos, propuestas realizadas por el Servicio de Prevención que no son contestadas, paralización de trabajos. Todas esas actas de infracción, de entrada, según el protocolo, van a la Fiscalía. En ese momento se enciende la mecha, una mecha que no podemos parar, ya da igual lo que hagamos, es decir, la mecha está encendida y seguramente en un proceso de unos 6 o 9 meses tendremos, en función del tipo de caso que haya ocurrido, el acta de infracción puede ser por un accidente o por no un accidente. No es la primera vez que hay una inspección de trabajo que va a una obra, un lugar de trabajo, una construcción, detecta de circunstancias que pueden entrañar algún riesgo o que consideran que puede ser incluso bastante gravoso la situación y ese acta de infracción la cataloga como muy grave, no ha ocurrido ningún accidente, es enviada a Fiscalía y se significa qué agentes o qué señores que estaban allí pueden tener algún tipo de vinculación y la Fiscalía lo que hace es cargar la escopeta con los nombres. ¿Qué ocurre? Que hay veces que incluso la propia empresa le llega el acta de infracción, pero evidentemente no ha tomado medidas porque incluso no era conocedora de incluso la propia visita. Es más, ha habido veces que la propia Inspección de Trabajo se le ha negado el acceso a la obra por X motivos y esa negativa conlleva a que, incluso como veis en el último punto de la pantalla, a juicio del inspector exista posible presencia de indicios racionales de criminalidad. No me han dejado entrar, ergo algo están escondiendo. Esta situación de estas actas de infracción hay que conocerla porque cuando planteemos la defensa, ya sea uno constructor, sea promotor, sea subcontratista, hay que tenerlas siempre encima de la mesa, como luego veremos para qué y con qué fin.
También pueden proponer recargo de prestaciones. Esto es un clásico donde conviene, al igual que el acta de infracción, recurrirlo hasta el último extremo. Una empresa contratista, por poner, que es donde normalmente suelen recalar, digamos, con mayor presencia los recargos de prestaciones, según la Ley General de la Seguridad Social, el que una empresa admita o que se le condene, vamos a decir, con ese recargo de prestaciones, implica lo que tienen ustedes ahí subrayado. Y es que la empresa no ha observado las medidas generales o particulares de seguridad y higiene. ¿Eso qué es lo que nos lleva? A poner en indefensión a aquellos trabajadores de esa empresa que participaban el día del accidente o el día en el que ocurrió los hechos. Eso lo que de alguna forma nos tiene que pensar es, voy a intentar recurrir al recargo de prestaciones también porque tengo que defender a la gente que tengo debajo. Hay muchas veces que el recargo se admite, se llega a un acuerdo, no se recurre y digamos que cuando llega al juicio en vía penal, una cosa es ya el dinero civil, etcétera, cuando llegamos al juicio en vía penal, alguien saca esto por encima, lo pone encima de la mesa y diga, usted el recargo no lo recurrió. Usted además, esto da claramente manifiesto que usted admitió, entrecomilladamente, que incumplió determinadas medidas y sus trabajadores, jefe de obra, etc., no hicieron nada y su empresa tampoco recurrió. Cuidado. Las impugnaciones, todo lo que antes era en el contencioso, pues ahora de alguna manera, desde diciembre del 2011, pues tiene que ir aterrizando a los juzgados de lo social, digamos que se aligera la parte del contencioso administrativo, simplemente por curiosidad. Lo pongo. Civil es el seguro, todo el mundo estaríamos tranquilos. Bueno, pues en este caso también algún aviso a navegantes. No es la primera vez, y tristemente en el sector en el que estamos y en el momento que vivimos en este país, donde las empresas desaparecen. Y al igual que desaparecen aquellas cuestiones que tenían contratadas, entre ellas los seguros. Y las aseguradoras son muy marciales. Yo le cubro si usted tiene el seguro conmigo en vigor y está pagado. Ergo, si usted no me comunicó o usted el seguro lo dejó de pagar, ya empezamos a tener problemas. Y ya no hablo de la empresa, que como veis la parte civil también va con las personas. No es práctica habitual que el juez ante estas situaciones, o por lo menos es lo que nosotros vemos, vaya contra la persona estando esa empresa o algún apoderado o directivo dando vueltas o localizable. Pero cuidado porque aquí muchos de nosotros somos técnicos, los que estamos hoy aquí, los que podáis decir y aventuraros a asesorarles, a decirle, oiga, eche un vistazo a ver si usted realmente está cubierto por el seguro RC. No es la primera vez tampoco con el tema del seguro de RC, que hay empresas que contratan a nivel como un freelance a un trabajador para desempeñar unas funciones de jefe de obra y el seguro de la compañía no cubre nada más que a los asalariados. El mundo del aseguramiento en RC es todo otro escenario que encantado de trasladaros si queréis alguna recomendación más de este tipo. La penal, sanciones, delitos, faltas, nada que no ya conozcamos. Pero vamos a hablar, antes de entrar en las 10 fases, de este tema de los delitos. Mirad, hay dos paquetes o dos familias de delitos de resultado y el delito de riesgo famoso. En el delito de resultado está la parte de homicidio imprudente y lesiones. Ambos dos, es decir, para que cualquiera de los técnicos, personal que pueda estar acusado acabe siendo condenado, tiene que demostrarse en la sala, y matizo en la sala, subrayo y en negrita, se tiene que celebrar el juicio, debería de celebrarse el juicio, tiene que demostrarse que existe imprudencia grave por ese señor. Hay una cuestión que los abogados establecen en este tipo de estrategias, es, bueno, vamos a demostrar que esa imprudencia grave no ha sido tal y la vamos a bajar a leve, vamos a pedir que esa imprudencia sea rebajada en su tipificación. Si se consigue, suele ser complicado, pero si se consigue, no estamos hablando de delito, es una falta y es algo liviano, no genera antecedentes, es una cosa que, bueno, es una multa, tal, nos vamos encantados. Todo abogado acepta en un proceso de negociación una falta. ¿Qué ocurre con la imprudencia grave? ¿Cómo podemos demostrar? Pues evidentemente, José ha hecho antes una exposición de todas esas cuestiones, documentos, herramientas, acciones desde el minuto cero que podemos demostrar y exponer el día del juicio o en los momentos previos, en la fase de instrucción, cómo las personas que están imputadas o luego acusadas han hecho bien su trabajo o lo mejor que han podido en las circunstancias que han estado. Si somos capaces de hacer eso, hay que demostrar, repito, que la imprudencia grave es un olvido total y absoluto de las más elementales normas de previsión y cuidado. Eso es una doctrina del Supremo ya manifestada en el 2005. Es decir, y esto a lo mejor va un poco en contradicción, pero creando esa polémica también, que yo creo que es bueno porque es sana, es difícil condenar, y os lo digo, esto puede sonar un poco a lo mejor así frío, es difícil de condenar si realmente esa persona ha hecho una labor nimia, pero por lo menos se puede demostrar y tiene el momento de oportunidad de demostrar.
Hay que ponérselo fácil, hay que tener los documentos, hay que tener, digamos, las acciones y realmente preparar esa estrategia de 360 grados, completamente de acuerdo. Pero es más, el doloso, el delito de riesgo, que ahí aquí no cabe la imprudencia leve, en este caso en concreto, que es el típico cuando no ocurre un accidente, aunque también se puede sumar por concurso de delitos, requiere dolo, que dolo es una voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud. Yo soy consciente de lo que no estaba haciendo y por eso lo permití. Y eso hay que demostrarlo, ¿vale? Luego veremos que tristemente, y aquí hablo con dos camisetas, pero en una de ellas en la que luego gustosamente si alguno quiere datos, pues le puedo dar más datos dentro de las circunstancias de un poco de guardar determinada información. Aquí la cuestión es si vamos a la guerra o no vamos a la guerra. Es decir, ¿estamos capacitados? ¿Tenemos una defensa suficientemente sólida como para poder ir a la guerra? ¿Poder meternos en la sala del juicio? ¿Tenemos un abogado, una compañía aseguradora que nos ha puesto el abogado lo suficientemente preparada y respaldada para ir a ese proceso? ¿O nos están diciendo negocia? Esa es la cuestión, no nos engañemos, lo digo de verdad con total certeza. Bien, 3 documentos que son de obligada tenencia. La instrucción número 1 del 2007, el protocolo marco que establece, digamos, las famosas visitas de la Policía Judicial, y luego los criterios de la Fiscalía publicados en el 4 de 2011, que yo creo que todo el mundo los conocéis, pero que también conviene echarles un vistazo, porque digamos que son los 10 mandamientos de la Fiscalía, y aquí se dicen cosas del tipo como que el delito de riesgo, el doloso, solo puede ser asignado a aquellas personas que tienen poder de dirección y autonomía en la toma de decisiones en la obra. Eso, llevado a la práctica, estamos hablando de directores de obra, jefes de obra, coordinadores, es decir, si resumimos aquí, esas figuras que ustedes tienen. Por eso el famoso debate del recurso preventivo, desde el punto de vista del delito de riesgo, no es a criterios de la Fiscalía, señor al cual se le puede imputar este delito, porque no tiene capacidad de orden y mando, fundamentalmente ligado porque no puede paralizar los trabajos. Otra cosa es que a ese señor se le haya delegado la paralización en un documento escrito, en unos protocolos, en un sistema de gestión. La inspección olfatee el sistema de gestión, se meta más allá de lo que es el propio plan de seguridad y aparezcan cosas de este tipo. Se le podrá exigir responsabilidades. Bien, nos vamos acercando a esas fases. Si leemos el cuadro de izquierda a derecha, lo que intentamos aquí transmitiros es la cantidad de personas y agentes que pueden intervenir. Cada uno dice muchas cosas, hace declaraciones de distintos tipos, presenta documentos de distintos tipos. Es muy normal que cuando uno sufre en una obra un accidente grave, pues inmediatamente tenga que decir que es inocente y quiere demostrarlo entregando las 28 cajas que tiene con cosas de documentos elaboradas y entregarlas y demostrarlas. Eso es un error estratégico. Aquí es una partida de póker, hay que ir a hacerla poco a poco, hay que llevar de la mano a alguien que te asesore, es decir, unos buenos abogados que de alguna manera te vayan diciendo esto ahora no conviene, espérate, no lo han pedido, no se entrega, vamos a ir construyendo esa estrategia. Porque en el momento que tú todas las cartas las pones encima y esas cartas aparecen en los autos, el resto de los que intervienen, como puede ser la familia, la que demanda, sindicatos, fiscal, tienen toda tu estrategia puesta encima de la mesa y abierta. Ya no puedes configurar estrategia. Es decir, si yo le entrego todas las visitas que he realizado, todas las reuniones que el jefe de obra ha hecho, un inspector puede decir, son insuficientes. Usted tiene que haber hecho una cada hora. Y ya entramos en la disquisición de, vamos a ver qué ha ocurrido, vamos a trasladar qué reuniones tienen sentido con lo que hay que entregar, pero no hagamos todo el paquete con todo lo que hemos elaborado. Esos son un ejemplo de cómo ir interpretando esta estrategia. Una vez que llegamos a la derecha del todo, entraríamos en el juzgado de instrucción. Aquí, directamente, ya lo saben ustedes, libre, imputado, testigo, el auto de apertura juicial, fase inicial, fase de investigación. No es realmente el juez el que juzga, es el que investiga. Cuestiones básicas, intentando aplicar un poco la parte científica de este mundo de la justicia. Hay una máxima que es no puede ser alguien condenado si no es acusado. Es una fórmula, ¿no? Si me acusan, me condenan. Ergo, yo que soy de ciencias digo, pues vamos a eliminar la acusación y así no me condenan. El término eliminar, entiéndamelo desde el punto de vista normal y sin, digamos, incurrir en ningún tipo de delito. Pero, ¿qué tenemos como tal de acusaciones? Lo tienen ustedes a la izquierda. Ministerio Fiscal, familia de herederos, sindicatos. ¿Cuándo se pueden personar? Vamos a eliminar de este ejercicio y el ejemplo que les traigo, vamos a quitar a los sindicatos de en medio, no por nada, sino simplemente, bueno, pues porque suelen ser agentes que cuando aparecen es complicado negociar con ellos, suelen querer
digamos, seguir hasta el final y solamente a lo mejor se quitan de en medio, a lo mejor en un caso una condena pactada que satisfaga los intereses de sus representados o si es un afiliado, o en un momento dado seguir incluso hasta el juicio. Con lo cual, supongamos que sindicatos, como en el ejemplo que les he traído, que es el último caso en el que el servidor ha participado, no estaban presentes. ¿Cómo llegamos a esa fase de la familia? ¿Qué hacemos con la familia? Lo que quiere, sinceramente, en la mayoría de los casos es dinero. Entonces, ahí estamos en un proceso de negociación que es puramente económico. Es donde aparecen las aseguradoras y cada uno de los que están implicados pone encima de la mesa, a través de sus representados y las aseguradoras, una cantidad que entienden que es. Y esto empieza como un concurso de televisión. Usted pide 300, pero yo le ofrezco 200 y yo que usted cogería esto porque si no el proceso se va a dilatar. Entonces, bueno, pues tristemente no puedo decir algo que no es verdad. Así que se puede cerciorar si cualquiera de ustedes acude a cualquier vista y antes de entrar a una vista del juicio, pues ven los corrillos en plan mercaderes que se generan entre las distintas partes representadas, hablando, entre otras cosas, de estos temas. Hay veces que el tema de la pecunia está resuelto antes de ir al día del juicio, con lo cual, bueno, pues no hay mayor problema y eso se acaba y ya está. Pero en ese proceso de negociación, la parte económica es vital para tachar esa acusación, que es el de la familia, con lo cual, una persona menos. Es más, tenemos que ir al Ministerio Fiscal. Y el fiscal lo primero que nos va a preguntar es, ¿ustedes han llegado a un acuerdo con la familia? ¿La parte de la económica está resuelta? Como digas que no, te toca volver a seguir renegociando. En el momento que dices que sí, se abre una puerta a la esperanza donde el fiscal empieza a proponer, bueno, una serie de rebajas de las penas que se piden, de manera que se haga más animosa la aceptación por parte de los que están acusados el día D, ¿no? Ahora veremos un caso. Bueno, si evidentemente lo que nos salga del juicio en el juzgado de lo penal no nos gusta, podemos ir a la audiencia. Bien, en estas 10 fases, muy brevemente, voy al caso práctico y termino, hay un primer escenario que es la materialización, donde cuando ocurre ese accidente o esa visita es importante ya no solamente el estar pendiente de las declaraciones, qué es lo que ha dicho cada uno, sino sobre todo cuando nos empiezan a pedir documentación, chequear qué entregamos y cómo lo entregamos. Es más, hacer un informe 360, es decir, no solamente voy a mirar lo que ocurrió en el accidente, sino voy a ver qué estaba haciendo la empresa alrededor de, cómo está llevando la gestión, si había un problema con unas máquinas, voy a ver qué estaba haciendo con el resto de máquinas, de manera que el día D, dentro de 6-7 años, como el caso que ahora vais a ver, tenga la información muy fresca, muy localizable y muy mascada. Es muy difícil luego, y creo que el ejemplo que antes con José Prieto creo que ha quedado claramente manifestado con un tema incluso mucho más complejo, el encontrar cosas pasadas 7 años. Por lo tanto, es muy importante que ese proceso se cocine desde el minuto cero. Asimismo, con la autoridad laboral, esas declaraciones que se hagan también tienen que estar preparadas. Nos están tomando declaración, y eso es así, eso no lo podemos negar y obviar. Por otro lado, revisar la información que nos piden, etc., etc. Requerimientos y sanciones deben de recurrirse siempre de facto, mi consejo, porque evidentemente va a favor del proceso. También hay que tener cuidado a la hora de hacer los recursos, qué es lo que se pone en el recurso, porque si eso acaba en el contencioso, en el social, en un recurso de alzada, estamos hablando de que a lo mejor hemos enseñado demasiado las cartas. Eso también requiere un entrenamiento. Esperar a que la autoridad laboral diga, esos informes que nos cuentan, es un proceso más de espera, a ver qué ha pasado, y entraríamos en las diligencias previas, donde hay que preparar esas declaraciones, ya estamos en sede judicial, y por lo tanto el abogado aquí ya es todavía aún más, evidentemente, necesario. La negociación, ese proceso que antes que os hemos puesto, esa negociación. Mirad, este es un caso de hace 3 meses en Asturias, en Gijón. Es una obra en la que en su día, en el año, creo recordar que en 2006, un trabajador, un encofrador, colocando un acopio temporal, como veis ahí es una foto alegórica de un muro de un panel de encofrado, un muro de esquina, hace una L, en el que se utilizaron una serie de puntales, uno por cada lado, para hacer dicho acopio. Bueno, por circunstancias que nadie llega a saber, ese acopio cae encima del trabajador, el trabajador dice que estaba subido una escalera para hacer el proceso de desenganchado de la grúa, le cae el panel encima con la mala suerte porque le deja al hombre pues, prácticamente en silla de ruedas. De hecho, el escenario un poco bueno, pues, típico de estos casos en los juicios, donde la familia, la parte emocional, ¿no? Pues bien, en el informe que se hizo, lo que se intentó, porque claro, la inspección de trabajo y el informe de parte de la familia, todos los que hacían alusión, era a que en los manuales del sistema aparecían muchísimos puntales. Claro, había un detalle, y es que, y eso es una de las partes, digamos, donde
aportamos esa luz, ¿no? Que los puntales que aparecen normalmente en esos manuales, en general, casi todos, no hablan de los acopios temporales, hablan de la colocación del encofrado en su posición ya de hormigonado. Ergo, evidentemente, tiene que tener más puntales por la propia empuje del hormigón. El matiz, y un poco a donde quiero ir, que es una de las grandes conclusiones, o por lo menos así, todavía cada día que pasa lo sigo teniendo como más, de forma más certera, es lo que vamos a ver. En este tipo de accidentes es muy normal que, aparte de que haya muchos acusados que pidan muchas penas, sobre todo todas por encima de 2 años, cuando llegamos a la fase de la negociación con el fiscal, tengamos siempre rebajas de penas por debajo de los 2 años. Entonces, en esta situación, como en muchas otras, la gente que lleva, en este caso, 7 años, que estaban pendientes, situaciones emocionales complicadas, la familia ya ha cobrado, pero todos los que están implicados o acusados, pues están deseosos de que termine ya. La petición de penas que hace el fiscal son esas que veis ahí, como veis, todas por debajo de 2 años, y la gente lo que dijo aquí es, aceptó directamente. De entrada, acepta, salvo el delegado de la zona por parte de la empresa contratista. Yo iba por parte de la empresa contratista como perito de parte de ellos. El delegado dice que ni de broma, que él no ha hecho nada, que él es un delegado, que él no está presente allí y que él no se lleva 2 años a su casa, que quiere que haya juicio, porque otra cosa no. Aquí, evidentemente, o todos quieren el acuerdo o si no, vamos a juicio. En la sala del juzgado, cuando ya se terminó la sentencia, cuando se terminó, digamos, el juicio y se elaboró la sentencia, lo que dice al final, calificó, por parte del servidor, dijo que calificó de adecuada, siendo imposible contradecir esta conclusión. Yo lo que venía a decir es que en el acopio temporal no está establecido por parte del fabricante ningún tipo de elementos o qué número tienen que tener, y además que por el estudio de las fuerzas, un tema meramente de los vectores, estos que todos hemos estudiado con la parte de ciencias en física, pues que había una fuerza externa, yo no decía que era el trabajador, había alguien que había, digamos, tirado del panel, porque si no nos explica a razón de los hechos que teníamos. El caso es que quedaron absueltos todos. ¿A dónde quiero llegar? Y es donde, de alguna manera, quiero entrar y con esto termino. Yo mi experiencia, o por lo menos hablo ahora como lo que pueda, que aquí no estoy realmente como tal representante, pero sí quiero decirlo y manifestarlo claramente, como representante del Colegio de Aparejadores de Madrid, donde nosotros tenemos en la profesión pues muchas sentencias de este tipo, lo que sí que nos hemos dado cuenta es que la gran mayoría o muchas de ellas son condenas pactadas. Esas condenas pactadas hace que yo personalmente, a mí cuando alguien me dice, yo es que conozco a uno que le han condenado, de entrada lo pongo en cuarentena, para empezar. Porque lo primero que pregunto es, ¿se ha celebrado el juicio o no se ha celebrado el juicio? A partir de ahí podemos empezar a hablar. Pero si no se ha celebrado el juicio, sinceramente, o sea, si en este de aquí, que es un ejemplo, el delegado de zona le parece bien, está a punto de jubilarse y acepta los 2 años, todos los señores se van a su casa con esa condena puesta. Dentro de las conclusiones, deciros que no hace falta que ocurra un accidente para que se inicie el proceso en vía penal, ya lo hemos visto, no hace falta. Cualquier acta de infracción por una serie de defectos en la obra puede llevar el inicio de dicha vía. Los delitos de riesgo solamente para esos señores que veis, directores de obra, proyectistas, coordinadores, jefes de obra, más aquellos que hayan asumido funciones de mando y dirección. Yo no soy de esos, pero mi empresa tenía documentos que me dicen que hacía más cosas. Pues evidentemente pueden ser llamados también por el camino del delito de riesgo. Los de resultado, cualquiera de los que podamos estar, desde un trabajador, cualquiera que pueda estar involucrado en ese proceso judicial. Necesario conocer si ha existido visita de la inspección, no siempre, esto lo digo de verdad, en una obra de construcción, una cosa es un centro de trabajo acotado, una obra de construcción es complicado, incluso algunas veces por parte de la cadena de mando, enterarse de si ha habido visita o no, porque de alguna manera inicia el proceso o puede llegar a iniciar el proceso de informe de 360, analizar qué ha ocurrido, qué es lo que ha pedido, primeras declaraciones. Por lo tanto, asesoramiento técnico y jurídico desde el minuto cero, vamos, sí o sí. Importante y estratégico plantearse recurrir actas de infracción, recargo de prestaciones. Yo sé que esto en empresas pequeñas y más si, por ejemplo, alguien ya no está en la empresa, es complicado, no todo es tan fácil, pero por lo menos intentarlo en la medida que cada uno podáis y estéis. Mirar el alcance y cobertura del seguro de RC y no todas las sentencias condenatorias, Internet, que es un pozo sin fondo, son derivadas de celebración del juicio. Normalmente lo que vais a ver en este tema de las sentencias condenatorias, si tenéis curiosidad, es al apartado de Fundamentos de Derecho y veréis la palabra, teniendo en cuenta las penas pedidas por y dada la conformidad prestada por los acusados, y a partir de ahí, ya señores, yo sinceramente yo ya no leo. Porque lo que hacen es esgrimir los argumentos del fiscal o incluso los de la acusación. Por lo tanto, no sé lo que hubiera podido pasar.
Y como reflexión, y a mí, los que ya me conocéis, pues me gusta francamente este hombre, Quino, pues como siempre tan acertado, y ahí veis ahí que está la policía metiendo a bebés ya directamente en jaula, dice: podemos afirmar con orgullo que somos hoy los más evolucionados en materia de prevención del delito. Es que es así. Yo, por lo menos en el sector de la construcción, esto es así. O sea, ya nada más por nacer, o sea, lo que nos falta es que nos cojan en las escuelas. O sea, según sales de la escuela, que te metan en el furgón. Entonces, es una sensación. ¿Es posible defenderse? Sí, por dar respuesta al titular. ¿Complicado? Bueno, también. ¿Hay luz al final del túnel? Sí, mucha, más de la que de verdad nos creemos y pensamos. Y os lo digo con total certeza, con datos. No lo digo aquí alegremente, con datos. Pero, evidentemente, hay un papel fundamental, que es los abogados, las aseguradoras, son fundamentales en este proceso, sobre todo si estamos hablando de profesionales libres o empresas donde de alguna forma la aseguradora es la que pilota el proceso de defensa, donde hay que sentarse y analizar muy bien, con cierta rigor, qué posibilidades tenemos de éxito. Hay veces que a lo mejor habrá que pactar, ojo, no digo que no haya que hacerlo, pero lo que no podemos es ir de facto siempre a ese pacto, porque evidentemente estamos, yo creo que, haciendo válida la frase que Quino aquí, yo creo que siempre como certeramente hace.